vamos a seguir nuestras derivadas parciales, y ya sabemos que la derivada parcial pues es una derivada que se va desarrollando cuando una de las variables es la que empieza a desplazarse y las otras permanecen constantes, ¿verdad? Y entonces a eso es lo que se le llama derivada parcial de una función, ¿verdad? De dos o más variables, las que sea, no importa, ¿verdad? El número de variables pues es indistinto, ¿ok? Bueno, y entonces vamos a aplicar nuestras derivadas y decimos para el siguiente ejercicio, supongamos que tenemos una variable que le vamos a llamar una u, que depende de x y y, una tercera variable, ¿no? Si u depende de los variables de x y y, es una ecuación que contiene x y y. Entonces, lo que nos va a decir esta aplicación, esta práctica, nos dice, demuestra, escriban ahí su enunciado, demuestra y ponemos dos puntitos aquí, que la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con... perdón, ¿qué pasó? ¿Sí? Con respecto a la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y es exactamente igual a 0. Es igual a 0. Y para información de ustedes, esta ecuación que está aquí, anótenle ustedes ahí enseguidita esta ecuación. Es la ecuación de Laplace en el plano. Ahí, ecuación de Laplace en R2. ¿Sí? Ecuación de Laplace. Laplace, pues ya sí han oído, o lo han leído por ahí, ¿verdad? Y se dice, así se escribe, en R2, ¿sí? Quiere decir que es en el plano, en dos coordenadas, R2, dos coordenadas, ¿ok? Y esta ecuación pues tiene una aplicación muy grande en nuestros estudios de ingeniería electromagnética y todo, y muchas cuestiones, ¿verdad? Bueno, pues de eso se trata aquí en este ejercicio. Bueno, de una buena vez pónganle, agreguen la componente Z y es la ecuación de Laplace en R3, ¿verdad? Lo primero esto, para los que tienen dos, para los que vamos a hacer, y luego vamos a hacer unos con tres, y entonces pues lo que pasa le vamos a agregar, ¿verdad? Si le agregamos la tercera componente, pues es la ecuación de Laplace en R3, o sea, en tres coordenadas, ¿sí? En el espacio tridimensional. Muy bien. Entonces, primer ejercicio, nos dice, a ver, verifícalo, aplícalo, compruébalo con la siguiente expresión. Nos dice, la variable u depende de x y y. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer uno rapidito aquí para que lo verifiquemos. Uno muy sencillito, ¿verdad? Donde en este primer ejercicio nos dice, a ver, vamos a derivar y pues trata de verificar para esta aplicación que tienes, y escriban el primer ejercicio, logaritmo de x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Logaritmo de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, pues ahí lo tienen, inmediatamente
muy rapidito, háganlo, ya estamos. Ya estamos muy familiarizados con esto, ¿verdad? Sumamente familiarizados y rápidamente nos van a dar las respuestas. Aquí tienen, ¿sí? Entonces inmediatamente verificamos, checamos y entonces pues vamos a demostrarlo, ¿verdad? Y desde luego vayan diciéndonos cuál es, ¿sí? Cuál es la derivada. Para que los compañeros vayan comparando, ¿verdad? A ver si coinciden en sus respuestas. Bueno, si no, pues sí es cierto, aquí lo tenemos, ahora sí. Si coincidimos con la primera derivada o la segunda, o al final, pues ya, si coinciden con la segunda derivada, pues la respuesta debe coincidir, ¿verdad? Muy bien. Ahí las tenemos. Alguien, díganos las respuestas. Primera derivada, ¿cuál es? Sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. La segunda derivada con respecto a x. Tengo 2y cuadrada menos 2x cuadrada sobre ¿Sí? x cuarta más 2x cuadrada y cuadrada más y cuarta. Bueno, muy bien. Los demás vayan verificándolos, vayan checándolas. La primera derivada con respecto a y. Sí, así está bien. La primera derivada con respecto a y, alguien ya la tiene. Pues es lo mismo, pero con y, o sea, sería 2y. ¿Qué cosa? O sea, sería 2y sobre x cuadrada más y cuadrado. Muy bien, la segunda derivada. Sería 2x cuadrada menos 2y No, cuadrada. sí, eso sería al revés. Revisen a ver si lo tienen. Sí, sí. Muy bien, ¿y la suma? Se cumple esa. Sí, se cumple porque tenemos 0 sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Sí, sí, se cumple. Porque tenemos que. A ver qué dijo. 0 sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Cuál cero? ¿De dónde sacó ese cero? Es una De res. sumar.
Ah, ya al sumarle esto. Sí, No, me no, no, refiero no, a no. sumando. Ah, bueno, no, diga, bueno, esto más esto, sí me da Sí. 0. ¿Ok? Se demuestra Ah, así. ok. No, ok, no es que les preguntaba por la respuesta. Sí, claro, porque no de 0, pues fácil, aquí tienen el mismo denominador, pues lo de arriba debe de 0, ¿verdad? Sí. Lógica, ¿verdad? Sí, no, eso sí. Bueno, este es un ejercicio, bueno, un ejercicio muy sencillito que nos ponen ahí el libro para que lo calculemos, hacer esta demostración. Tan fácil y tan sencillo, sí es. No, esto no tiene, le digo, no tiene ciencia, ¿sí? No tiene absolutamente nada, ¿sí? La siguiente expresión nos dice ese vector, perdón, esa función xy, nos dice, pues eso es la ecuación e a la x seno de y. Más e a la y coseno de x. Muy bien, ahí lo tienen. Ya, profe, la 2 sí da también 0. También a 0, sí, pues todo debe Sí. dar 0, ¿verdad? En realidad esto pues es simplemente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos derivando, ¿verdad? Y, o sea, pues, practicando la derivada parcial y pues haciendo una suma aritmética, ¿verdad? De esas expresiones. Muy bien, ahí tienen el ejercicio número 3 para que practiquen la derivada de esta función que aparece ahí, ¿verdad? Es muy sencillo esto. Bueno, ahí lo tienen. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, algo, pues también hay que preguntar, ¿eh?
Que la estoy.
Ahí en la de U es igual a seno de R sobre T, lo calculé y me da 0 también. Se supone que sí está correcto, ¿no? Claro, si le das 0 es que es correcto, ¿verdad? En la de esa, la de arriba, esa. Sí, la 3. Sí. No, Sí. en la 4, bueno, sería la 4, es que ya no se ve la pantalla. No se Ah, ve el numerito, pero sí en la la de 4. Sí, 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 no, no, en la 4, esa, aquí está, sí. me dio O sea, 0. sí, es lo mismo. ¿Le da 0? Sí, la suma, o sea, ya la suma de multiplicar R por más T por, me da 0, pero no sé si esté bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, claro que sí, claro que sí es correcto. Sí. La número 4, ese producto, ¿verdad? R por la derivada del vector con respecto a lo mismo, más T con la derivada de ese vector con respecto a la misma T, pues vale 0. Esa suma, desde luego, vale 0. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tienen, para el ejercicio número 5, nos presentan una función que depende de 3 variables, X, Y, Z. Aquí está la expresión. Y nos dice, a ver, demuestra la suma de estas segundas derivadas, y esta ecuación que está aquí es la ecuación de Laplace, pero ahora en R3. En R2, pues por acá lo teníamos, ¿verdad? En R2. Aquí está. Entonces ya le agregamos la siguiente componente y sigue siendo la misma ecuación de Laplace, pero ahora en el espacio, ¿verdad? Bueno, hay que derivarlo y debe darnos, de igual forma, debe darnos 0. Bien, lo importante acá del ejercicio número 3 es la derivada de esta arcotangente. Les pregunto ahí para esto, ¿cuál es la fórmula para derivar una arcotangente? Es 1 sobre, bueno, derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Bien, pues, bueno, hay que recordar las formulitas nada más, ¿verdad? Recordar que esta es arcotangente, ¿verdad? Y nos dicen, ¿es arcotangente de quién? Pues arcotangente de una variable, esta es la variable, arcotangente de B, ¿verdad? El resultado está bien monstruoso. Me dio, de la Sí, primera derivada me dio menos 2x cuadrada y menos 2y cúbica sobre x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado más 4x cuadrada y cuadrada. Y la segunda derivada ya se imaginará. sí, pero eso pues es muy fácil Se reduce a menos 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ya cuando haces la derivada parcial, pues, pues la derivada parcial lo está haciendo, bueno, aquí ¿sí? Para este ejercicio número 3, ¿sí? Nos dice que tenemos que encontrar lo mismo que está ahí, ¿verdad? Vamos a demostrar, ¿sí? Esto que está aquí, ¿verdad? La segunda derivada, bueno, la suma de la segunda derivada con respecto a x más la suma de la segunda derivada con respecto a y, a ver qué sucede, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, les decía, lo importante aquí de esto es saber cómo se deriva un arco tangente, ¿verdad? Y la derivada de un arco tangente, bueno, en realidad, para todas las funciones inversas, ya saben, arcotangente, arcoseno, arcocoseno, ¿sí? Y las demás, ¿verdad? Pues son las recíprocas. Siempre, siempre la derivada de las funciones, siempre, esta es la variable, el argumento, bueno, no es argumento porque no es ángulo, ¿sí? Esta variable que está aquí, siempre lleva aquí arriba, ¿sí? La derivada de la variable, ¿verdad? Y como es arcotangente, aquí va 1 más
Esa es la formulita, ¿verdad? Para derivar arcotangente. La derivada de la variable entre 1 más la variable al cuadrado, ¿verdad? Y aplicarla, y pues como es una derivada parcial, pues van a derivar esta, aquí está, primero con respecto a x, ¿verdad? Pero acuérdense que esta variable que está aquí, esta variable pues es una división, ¿verdad? A su vez. Sí, hay que hacer la división, sí es Entonces, ¿cómo se va a derivar esto? Pues como un u sobre b, ¿verdad? Y siempre abajo va el denominador al cuadrado, ¿ok? Y sí, se hacen muchos términos. Bueno, pues así viene aquí el libro, en este autor que nos decía. Ahora, pues para que practiquen un poquito el álgebra, ¿verdad? Bueno, pues vean ustedes, todo esto es completamente sencillo, sencillo, sencillo. Y para los que están terminando ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, si tienen preguntas, pues hay que hacer esas preguntas, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, aparte de esto aquí, ¿qué pasa con esto, con esta nomenclatura? Bueno, aquí lo que les estoy mostrando con esto que está aquí en nomenclatura es que en algunos libros la primera derivada de una función con respecto a x en derivadas parciales se representa con una d mayúscula, una d mayúscula. Y para referirse a x, y z, pues se refieren con los números 1, 2, 3. Dígame. X es 1, y 2 y z vale 3. Y entonces la derivada de 1 de f quiere decir que es la derivada de f con respecto a x, de subíndice 2 quiere decir que la derivada parcial de f con respecto a y aquí con respecto a z. Y ahí están sus combinaciones. Si quieren en nomenclatura para la segunda derivada de f con respecto a x, pues le pone 1, 1. ¿verdad? Y, pues 2, 2. Para z, pues 3, 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que se refiere esa nomenclatura. Algunos libros usan esta nomenclatura que está aquí para no escribir todo esto, ¿verdad? Precisamente para no escribir todo esto, pues mejor es más fácil escribir esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahí tienen los ejercicios. Terminen, revisen si, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta. Y si no tienen preguntas, pues bueno, pues entonces hay que continuar. Bueno, aquí tiene este ejercicio. No sé si ya alguien hizo el 3 y, bueno, ya el 5 también. Ya lo tiene, ya lo comprobaron. 5 ahí voy, lo ando haciendo. Pero 4 ya lo comprobé. Muy bien, muy bien, muy bien. Verifíquenlo, muy bien, verifíquenlo. Profe, el 4, ¿cómo se hace? El 4. Para multiplicar por R. Sí, Así pues, nada más, o sea, R por lo que sea. sí, R. Ah, ok. Usted dice, ¿cuál es la derivada de U con respecto a R? Tiene que derivar U con respecto a R y lo que le dé lo va a multiplicar por R. Ah, ok, ok. Y Gracias. luego aquí le dice la derivada de U con respecto a T, la derivada parcial de U con respecto a T, todo esto, la derivada parcial con respecto a T le dé lo multiplica por T. ¿Sí? Entonces no le puede poner un número a R ni a T porque si no entonces pues va a ser, no le va a coincidir, ¿verdad?
Bien, 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 señores. Preguntas. Estamos acercándonos al tiempo. No, profe, en la 4, ¿por qué? O sea, sí me da 0, pero no entiendo por qué da 0. O sea, porque ahí se tiene que multiplicar por R y por T. ¿Tiene algo que ver con que sea la primera derivada parcial o algo así? Eso es una expresión que nos puso ahí el autor para que verifiquemos esas operaciones. Ah, ok, nada más la puso así como ejercicio de a ver qué sale. Bueno, así viene el ejercicio aquí en su libro. Dices, si tenemos ese vector u cuya ecuación es seno de RT, al logaritmo T sobre R, nos dice, a ver, bueno, aquí nos dice, verifica que al multiplicar T, ¿sí?, por la derivada parcial de u con respecto a t y r por la derivada parcial de u con respecto a r, y su suma, pues eso nos da cero, ¿verdad? No, es una simple aplicación de la derivada parcial, ¿verdad? Este ejercicio número 4 no tiene nada que ver con la ecuación de Laplace. Ay, yo por eso le preguntaba si estaba bien así, porque pues decía, no sé si había que demostrarlo, o sea, también que se cumplía, pero a mí me dio 0. ¿No le Entonces, da Sí, cero sí, esto? no, a sí, eso me refiero. no, me dio 0. No, sí le da cero. Sí, 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 ¿Sí? sí. Sí, digo que si eso cuenta como también otra ley así No, no, de no, no, que, no, 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 ¿no? esto no es, no, esto no es expresión sencilla, ¿no? Ok, ok. Sí, esa era mi pregunta. Sí. Sí, no, no es lo mismo, bueno, abusados. No es lo mismo si aquí afuera, si aquí arriba fuera, bueno, el orden no tiene que ver dónde lo pongan. Si aquí le pusieran esto, abusados con esto, bueno, lo voy a poner otro color. Si ponemos esto aquí, y le ponemos esto aquí, ya no es lo mismo. Fíjense, esto que está aquí es lo mismo si yo escribo esto, si lo escribiera yo de esta forma. Esto que le acabo de agregar es lo mismo que si yo escribo esto así. Si lo escribo de esta manera, tiene otro significado, ¿verdad? ¿Sí? Si esto que está aquí, si U es una función y R supongamos que es X y este es Y y el otro es Z, bueno, esto quedaría escrito así, en términos generales, quedaría escrito como, ¿sí?, df de X con respecto a X, ¿no?, df de Y. Y si tiene su tercer componente, pues quedaría df de Z de Z. Esto que estoy escribiendo aquí, esto que está escrito así, se llama derivada total. Derivada total de la función f que se trate, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Pero podríamos hacer algún ejercicio, bueno, ya no, porque ya no estamos en el tiempo. Bueno, pues mañana podemos hacer algo, pero esto que tiene aquí no tiene nada que ver con esto ni esto, ¿ok? Es otra cuestión muy Sí, diferente. Muy bien. Entonces, bueno, borrador, y lo borro de aquí, y lo borro, bueno, aquí luego se va a borrar todo.
En rojo. Ahí está. Si alguien quiere revisar, pues revise ahí, a Ramón Ardito, que tengan chance de revisar qué es la derivada total. Algunos le llaman diferenciabilidad, derivada total, derivación total. Esto nos lleva también a concepto de derivadas sucesivas. O bien, nos dice también derivadas, bueno, si lo manejamos aquí, nos hablan de la derivación total. ¿Sí? Así, bueno, los libros normalmente así le llaman, pues creo que diferenciabilidad total o diferencial total, ¿verdad? Diferencial total o derivada total, ¿verdad? Así como puede aparecer ahí en sus de varias variables, ¿verdad? De n variables. Entonces, si quieren revisar el tema, ahí por que lo chequen, ¿no? Para que lo puedan ustedes, que sepan de lo que es lo que se trata y cómo lo estamos usando, ¿no? Y hay una forma de derivar que le llaman así, derivación por medio de la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste? Pues es una derivación total, ¿verdad? Que también se hace por ahí. ¿Sí? La regla de la cadena, cuando tenemos pues tres variables y una depende de, por ejemplo, una depende de R, otra de S y otra de T, y ahí se hace la combinación para encontrar sus derivadas, se llama la regla de la cadena, ¿verdad? Y eso es muy sencillo, es facilito, es muy facilito, ¿no? Pero bueno, no queremos andar tanto en esto, lo que aquí se pretende es que manejen bien la derivada parcial, porque lo que vamos a aplicar enseguida es ya en algo que se llama, ¿sí? Así le llaman, derivada direccional y el gradiente, de grado gradiente, pero no de grado centígrados, no, de nivel, grado de nivel, gradiente. Y luego viene la divergencia y luego rotacional. Aplicaciones. Eso es algo muy sencillo, son derivadas parciales de un producto de un campo escalar, un campo vectorial, etcétera. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Señores, preguntas al respecto. Preguntas. Bueno, pues entonces hay que practicar, señores, hay que practicar. Y pues aquí terminamos la grabación de la clase. Nos vemos en la siguiente reunión.